Vamos a comenzar aplicación física de la derivada. Entonces, la derivada de una función está dada por un límite. Nosotros ya sabemos que la derivada de una función se obtiene a través del límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, del cociente del incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente. ¿Ustedes me pueden decir cómo se calcula el incremento de la variable dependiente, el delta y? ¿Cómo se calcula un incremento de la variable dependiente? Como y2 menos y1, ¿no? Y el incremento de la variable independiente, que es x, pues sería x2 menos x1. Eso es un incremento. Muy bien. Y a partir del cociente de estos incrementos, sacándole el límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, se puede calcular la derivada de cualquier función. Entonces decimos que el cociente del incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente se puede interpretar como una razón de cambio promedio. Y existen múltiples conceptos físicos en los que nosotros podemos encontrar aplicaciones de las derivadas. Por ejemplo, en la velocidad angular, que nos está diciendo cómo cambia el ángulo respecto del tiempo, la potencia mecánica instantánea, cómo cambia el trabajo respecto del tiempo, la velocidad media, cómo cambia la posición respecto del tiempo. Muy bien. Y cuando nosotros vamos a resolver problemas donde se ve a la derivada como una razón de cambio, tenemos una sugerencia de cómo resolver este tipo de problemas. Entonces, lo primero que se nos sugiere es enlistar los datos y las magnitudes que nosotros buscamos. Después, trazar una figura representativa del enunciado del problema o un esquema en donde se establezca una convención para indicar con qué letras se está representando cada variable que vamos a involucrar en nuestro problema. Posteriormente, escribir la relación que ligue las variables involucradas, es decir, una ecuación donde tengamos una variable que dependa de otra variable o de otras. En nuestro caso, en el curso de cálculo y geometría analítica, pues estamos trabajando con funciones de una sola variable. Entonces, vamos a tratar que nuestra ecuación quede en términos de una sola variable. Posteriormente, nos dice derivar con respecto del tiempo. Y por último, sustituir en el resultado del paso anterior las magnitudes incluidas en los datos y despejar las que se buscan. Es decir, después de haber derivado todo respecto del tiempo, vamos a tener que sustituir los datos que ya conozcamos. Y con eso es despejar la variable o la razón que es la que nos están pidiendo determinar. Entonces, una vez derivado respecto del tiempo, sustituimos lo que ya conozcamos y con eso despejamos nuestras incógnitas. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, tenemos este ejercicio donde nos dicen un hombre que mide 1,75 metros de estatura, se camina alejándose de un arbortante o una lámpara con un foco a una altura de 4.5 metros, a razón de 4.4 metros. Dice, a razón de cuántos metros por minuto se alarga su sombra. Entonces, siguiendo nuestra guía, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nuestra guía de solución de problemas de razón de cambio. Hacer un dibujo, ¿no? Bueno. Ajá, hacer un esquema, exactamente. Entonces nosotros tenemos un arbortante que está a una altura de 1.75 metros. Déjenme hacerlo más derechito. Ajá, entonces este tiene una altura de 1.75 metros. Muy bien. Y luego dice que una persona está alejándose de él y esta persona, vamos a dibujar a la persona. Esta persona camina alejándose de él, pero esta persona, ¿cuánto mide? ¿Nos dicen? Ah, perdón, el arbortante no es 1.75. El arbortante es 4.5 metros. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Y la Y el persona borde de mide 75. 1.75, exacto. Déjenme hacerlo más a la izquierda. 1.75 metros. Muy bien. Entonces, entre el arbortante y la persona hay una cierta distancia. Esa distancia es esta que tenemos aquí. Le vamos a llamar, pues, distancia, pero le podemos llamar de qué manera, a ver, vamos a pensar, para que no sea dos veces de distancia, alejamiento. Le ponemos A, porque se está alejando, ¿no? De ella. Muy bien. Perfecto.
Y luego nos está diciendo que determinemos a razón de cuántos metros por minuto se alarga su sombra. Entonces, esta persona, al alejarse del abortante, está proyectando una sombra. Entonces, aquí estaría su sombra, imagínense. Y entonces a la sombra, pues como es la sombra, le vamos a llamar S. ¿Están de acuerdo? Sí. Ujú. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro esquema. Perfecto. Después del esquema, ¿qué nos dice que hagamos? Ustedes que ya lo anotaron, ¿qué nos dice que hagamos después del esquema? Establecer ecuación en relación a todo lo que nos importe, todas las cantidades relevantes. Exacto, dice, establezca una ecuación que relacione todas las cantidades relevantes. Muy bien, ¿y cuáles son esas cantidades? Pues el alejamiento, la sombra y las alturas del abortante y de la persona. Muy bien, perfecto. Entonces, observamos ahí, según nuestro esquema que estamos dibujando, que es como parecen, déjenme ver, no encuentro aquí está, parecen triángulos, ¿no? Triángulos, observen. Aquí. Ajá. Voy a mover, voy a hacer más pequeña a la persona para que se note mejor. Muy bien. Aquí está la persona. La voy a tener que hacer más pequeñita. Listo. Entonces ya tenemos ahí que parecen unos triángulos. Listo. Ya está. Entonces nosotros desde secundaria nos habían enseñado cómo hacer semejanza de triángulos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nos decían, este triángulo, vean, les voy a marcar con el apuntador. Este triángulo que tenemos aquí, el más grande, es semejante con este otro. Entonces, por semejanza de triángulos, ¿qué podemos decir? Entonces, les repito, vean, este triángulo, este triángulo es semejante con este otro. Entonces, por semejanza de triángulo, podemos decir que esta distancia, 4.5 metros, que es esta distancia sobre esta distancia total, que es la suma de A más S, el alejamiento más la sombra, A más S será igual a, o semejante a, esta distancia, 1.75. Bueno, le voy a quitar las unidades. Nosotros sabemos que son metros, pero se las voy a quitar. Muy bien. Será semejante a esa distancia sobre quién. Sobre Entonces, ese. ajá, sobre ese. Muy bien, sobre ese. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra ecuación que relaciona todas las cantidades importantes. Muy bien. Y después de hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Podemos simplificar esta expresión si quieren. Entonces nos quedaría 4.5S. 4.5S es igual a 1.75 por A más S. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? 4.5S menos 1.75 S es igual a 1.75 A. Muy bien. Entonces, simplificando eso, ¿qué nos quedaría? 4.5 menos 1.75. A ver, 4.5 son 9 medios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. ¿Y 1.75? 1.75 son 7 cuartos. Creo que sí, sí, sí. Porque 0.75 son 3 cuartos y un entero tiene 4 cuartos. Un entero más 3 cuartos son 7 cuartos. Muy bien. Si lo convertimos todo a cuartos, nos quedarían, déjenme, si lo convertimos todo a cuartos, nos quedaría 18 menos 7 cuartos de S, o sea, 11 cuartos de S. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Ujú. Muy bien, entonces, sin usar decimales, nos quedaría 11 cuartos de S es igual a 7 cuartos.
de A. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro segundo punto, que es encontrar una ecuación que relacione todas las cantidades importantes. Muy bien. Después de encontrar esa ecuación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ustedes lo anotaron? ¿Qué tenemos que hacer después de encontrar esa expresión matemática que relacione todas las cantidades importantes? Derivar implícitamente. Ajá, derivar todo respecto del tiempo. Y les decía, como ninguna de estas depende del tiempo, por eso es que se deriva implícitamente. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 11 cuartos de ese respecto del tiempo? Pues la derivada de una constante es, bueno, cuando tenemos una constante multiplicando a una variable, la constante sale de la derivada. Entonces me quedaría 11 cuartos por la derivada de ese respecto del tiempo. Entonces la dejo así indicada, derivada de ese respecto del tiempo. Muy bien. Después sería la derivada de 7 cuartos de A, pues sería 7 cuartos de la derivada de A respecto del tiempo. Muy bien. Ya tenemos nuestro punto 3, que es derivar todo respecto del tiempo. Muy bien. Ya. Después de eso, ¿qué sigue? Sustituir los valores que conocemos. Los datos, ajá, que conocemos. Vean, muy A la bien. altura. Nosotros, ajá, ya teníamos, por ejemplo, que la estatura del hombre era 1,75, pero en esta expresión pues no la necesitamos. Nos están diciendo que la altura del abortante es de 4,5, que tampoco la necesitamos en esta expresión porque ya lo habíamos utilizado con anterioridad. Y nos dice, además, que la persona se está alejando del abortante a razón de 4,4 metros sobre segundo. Entonces, la persona estaba por aquí, imagínense, estaba por aquí y está caminando en esa dirección, alejándose de este abortante a razón de 4,5 metros sobre minutos. Entonces, en realidad, ¿qué nos están dando? ¿Qué significa este 4,4 metros sobre minutos? ¿Qué está representando? La razón de cambio, la derivada. Ajá, la derivada, muy bien, pero ¿qué derivada? Entonces nos está diciendo que se está alejando, por eso es que nosotros usamos la derivada de A respecto del tiempo, o sea, el alejamiento, la derivada del alejamiento respecto del tiempo es de 4,4 metros sobre minuto. Entonces ya tenemos esta expresión de la derecha. Muy bien. ¿Y qué nos están pidiendo calcular? Dice a razón, es un cociente, por eso se llaman estos problemas se llaman problemas de razones de cambio relacionadas porque son cocientes. Nos está diciendo a razón de cuántos metros por minuto se va a alargar su sombra. Es decir, nos están preguntando La la derivada. derivada de ese respecto del tiempo. ¿Cuánto vale esta? Y pues nosotros, pues nada más tenemos que sustituir, ya que identificamos todos nuestros datos, pues ahora lo sustituimos en esta expresión que nosotros habíamos calculado, que es nuestro paso 4. Sustituye toda la información conocida. Entonces, ¿qué conocemos? La derivada de A respecto del tiempo. Una vez que ya sustituimos todos los datos conocidos, nuestro último paso, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan? Sustituir. Ah, no, es Ese era el solucionar. paso anterior, sustituir, ajá. Ajá. Solucionar la razón, Ajá, resolver la razón indicada. Entonces ya sustituyo. La derivada de A respecto del tiempo es 4,4 metros sobre minuto. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, ya nuestro último paso, pues es nada más despejar o resolver nuestra razón indicada. En este caso, queremos saber cuánto vale la derivada de la sombra respecto del tiempo. ¿Cuánto está creciendo su sombra? Dice el problema. A razón de cuántos metros por minuto se alarga su sombra. Entonces ya la despejamos de esta expresión. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Que la derivada de ese respecto del tiempo, ¿a qué sería igual? A 7 cuartos por 4,4. En decimales, ¿cuánto sería? Digo, en fracción, ¿cuánto es 4,4? Punto 2 es un quinto, ¿no? Entonces, punto 4 sería 2 quintos. Y 4 enteros. Ajá, 2 quintos y 4 enteros. Y 4 enteros son 20 quintos. ¿Están de acuerdo? Ujú.
Bueno, entonces sería 22 quintos entre 11 cuartos. Y alguien puede decir, ¿de dónde salió ese 11 cuartos? Ah, pues de esta expresión que estaba multiplicando, pues pasa dividiendo a, a nuestro lado derecho. Entonces nos quedaría derivada de la sombra respecto del tiempo, sería 7 cuartos por 22 quintos por 4 onceavos. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque recuerden que cuando una fracción divide a otra, es mejor hacer el producto de la fracción del numerador por el recíproco del denominador. Entonces ya, simplificando eso, nos quedaría 4, entre 4 da la unidad, 22 entre 11 da 2. Entonces nos quedaría que la derivada de S respecto del tiempo sería S2, que decía de 22 entre 11, que es 2, por 7, sería 14, 14 quintos. Y esto sería la derivada en cuánto está creciendo la sombra respecto del tiempo. Entonces las unidades, vean que teníamos aquí, son metros sobre minutos. Esta expresión tiene las mismas unidades, metros sobre minutos. Entonces esta es la razón de cambio. ¿Cómo está creciendo la sombra respecto del tiempo? Cuando el hombre pues se está alejando de ese arbortante. Muy bien. Vamos a reanudar la grabación. Dice, en un tanque cónico de radio de 4 metros y de altura 16 metros, como se muestra en la figura, le entra un volumen de agua a razón de 2 metros cúbicos sobre minuto. Nos piden determinar la rapidez de cambio de la altura del agua cuando ésta se encuentra a 5 metros del vértice. Entonces queremos saber cuánto cambia la altura cuando el agua se encuentra a 5 metros del vértice. O sea, el agua ya está desde este vértice hasta este punto, ya son 5 metros. Queremos saber cuánto está cambiando. La rapidez de cambio de la altura respecto del tiempo. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro esquema. Nos ayudaron en el problema. De hecho, en algunos exámenes ya nos dan también los esquemas. Cuando no son tan sencillos de interpretar a partir del enunciado, nos lo dibujan para que sea más sencillo para nosotros. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer punto, tenemos el esquema. Muy bien, entonces ahora, después de tener el esquema, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos también leer la información que nos está dando en el problema. Entonces nos está diciendo que el radio del tanque, el radio es de 4 metros. O sea, aquí está, 4 metros. La altura es de 16 metros. Muy bien. Y nos dice que le entra un volumen de agua a razón de 2 metros cúbicos sobre minutos. ¿Esto cómo lo interpretarían ustedes? Vean, otra vez es un cociente. Entonces las unidades les ayuda a interpretar qué cociente está representado por este valor numérico. Entonces, ¿qué Sería derivada sería la que está representada con 2 metros cúbicos sobre minutos? la Solo vean derivada las del unidades. volumen ¿Perdón? sobre el tiempo. Exacto, derivada del volumen respecto del tiempo. Muy bien. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo determinar? La derivada de la altura respecto del tiempo. ¿Están de acuerdo? Ujú. En el instante en el que h es igual a 5 metros. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué expresión matemática de todo lo que ya conocemos nos ayudaría a calcular esto? El volumen de un cono De un cono, muy bien, entonces el volumen de un cono, ¿cómo se calcula? es pi por radio al cuadrado Base por por altura. altura. Base, ¿y cuál es la base? Un círculo, muy bien. Ajá. Pi Pi por por r cuadrado. radio al cuadrado, ¿no? Por la altura, muy Ujú. bien, más o menos. Y Solamente que como es un entre, cono, este sería la de un cilindro, ¿no? Es sí. un tercio, ¿no? Creo. Exacto. Sí, entre La que tres. tenemos pi por radio al cuadrado por altura es la de un cilindro. La de un cono es un tercio. Muy bien. Entonces observamos aquí que nuestra expresión volumen depende de cuántas variables. De dos, el radio y la altura. Entonces les repito, nosotros en este punto estamos en el curso de cálculo y geometría analítica. Entonces tenemos que tener una expresión que relacione a dos variables cuando máximo, es decir, que una dependa de otra, o bien que nuestra expresión esté en forma implícita como la anterior, donde solamente aparezcan dos variables, aunque estén en forma implícita, no importa. En este caso,
el volumen está en función de R y H, es decir, tendríamos una función que depende de dos variables. Nosotros no hemos visto todavía problemas que dependan de dos variables porque estamos trabajando con funciones de una variable nada más. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer alguna manera para que nuestro volumen quede en términos exclusivamente de una variable, ya sea de R o de H, apoyándonos de la información y del esquema que tenemos. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, observen aquí de la figura que tenemos y del corte que estamos observando. Entonces otra vez observamos triángulos semejantes. Vean, este triángulo grandotote es semejante con este otro. Entonces, ¿cuál sería la relación que podríamos marcar? Entonces podríamos decir, vean, del triángulo más grande, se los vuelvo a marcar para que ustedes lo vean. Este es el triángulo más grande. ¿Sí lo ven? Sí, A ver, sí, ustedes sí. díganme la relación de triángulos Sería, semejantes, ¿cómo relacionarían? Un momento, por favor. De triángulos ujú, semejantes, ¿cómo relacionarían este triángulo con este otro más pequeñito? A ver, por favor, indíquenme. 4/16. 4/16, ajá, es igual a mm, R sobre H. sobre H. Muy bien. Y si a alguien, por ejemplo, se le ocurre 16/4 es igual a H sobre R, ¿está mal? No, sería Ah, igual muy lo bien. mismo. No, Exacto, porque sería llegarían a lo pues, mismo, exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo único que quería que me dijeran. Está perfecto, llegarían exactamente a lo mismo. Entonces vamos a considerar la primera que nos dijo su compañero Sebastián, pero si alguien pensara de la otra manera, sería lo mismo también. Muy bien, entonces observen de los triángulos semejantes, entonces nosotros podemos despejar a R en función de H o H en función de R. ¿Cuál harían? ¿Cuál de las dos que mencioné harían? ¿Despejar a R o despejar a H? ¿Y por qué razón? Despejar a R, ¿no? Porque ya lo conocemos. ¿Despejar a R? ¿Por qué razón? Pues porque yo quiero calcular la derivada de H respecto del tiempo. Entonces, mi volumen tiene que quedar en términos de H. Por eso es que lo despejo a R para que todo quede en términos de H. Muy bien. Ujú. Entonces, de esta expresión que tenemos aquí, nos quedaría R es igual a 4H sobre 16, o sea, H sobre 4. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? sí, sí, Muy sí. bien, perfecto. Entonces, ahora sí, a mi volumen sería 1/3 de pi por R, que es H sobre 4 al cuadrado por H. Es decir, pues sería pi tercios de H cúbica sobre 16. O sea, el volumen, déjenme corregirlo porque parece una R, el volumen sería igual a, ¿qué sería? Pi H cúbica sobre 48. ¿Están de acuerdo conmigo? Ujú. Muy Sí, bien. sí. Entonces ya tenemos nuestro paso 2 que era encontrar una expresión que relacione todas las variables importantes. Muy bien. Listo. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Creo que es Vanessa, no estoy seguro. ¿Sí es Vanessa? Creo que fue Jimena, ¿no? Ah, Jimena, bueno. Que relaciona todas las variables importantes y como bien mencionaron ustedes, lo que se tiene que hacer a continuación es derivar todo respecto del tiempo. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo quedaría escrita la expresión en términos del tiempo, derivando todo respecto del tiempo? ¿Cómo quedaría? Mm, Pues podemos sacar el 1/48, ¿no? Como una constante. Ajá, pero Primero. primero del lado izquierdo, porque todo se tiene que Ah, derivar respecto del tiempo. ok. Entonces, ¿cómo quedaría Izquierda. en el lado izquierdo? Mientras yo escribo. Derivada del volumen respecto al tiempo primero. Muy bien, sí, eso sí. Y ahora sí lo que estabas diciendo. Ujú. Que Ajá. es 1/48 por 3pi por h al cuadrado por la derivada de la altura respecto al tiempo.
Perfecto. Entonces, del lado izquierdo, derivada del volumen respecto del tiempo. Del lado derecho, sacamos las constantes de la derivada, pi sobre 48, y derivamos solamente h cúbica. Y como está diciendo su compañero, la derivada de h cúbica es 3h cuadrada por derivada de h respecto del tiempo, porque estamos derivando implícitamente respecto del tiempo. Muy bien, ya está. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, pues vamos a simplificar esta expresión. Entonces, derivada del volumen respecto del tiempo sería 3 sobre 48, pues es un 16avo. Entonces quedaría pi sobre 16 h cuadrada derivada de h respecto del tiempo. Muy bien, ya está simplificado. Después de haber simplificado, ¿qué se tiene que hacer? Sustituir lo que conocemos. Exacto, sustituir toda la información que ya conocemos. Entonces, ¿qué conocemos? La derivada del volumen respecto del tiempo. Entonces, ¿esa cuánto vale? 2 Dos. metros cúbicos sobre minuto. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces después sería pi sobre 16. H, pues ya no la estaban diciendo, justamente nos dijeron, determina la derivada de h respecto del tiempo cuando h vale 5 metros. Entonces aquí ahora sí ya puedo poner 5 metros. Perfecto. Y derivada de h respecto del tiempo. Ya sustituí todos los datos conocidos. Muy bien. Y después de sustituir todos los datos conocidos, ¿qué se tiene que hacer al final? Nada más. Resolver la ecuación que sale, ¿no? Ajá, despejar a nuestra incógnita. En este caso, pues sería la derivada de h respecto del tiempo. Muy bien, entonces, ¿a qué sería igual? A 2 metros cúbicos sobre minuto. ¿Sobre quién? 5 pi sobre 16. No, Eder, te faltó elevar al cuadrado. Ah, Sería 25. 25 pi Ujú. sobre 16. ¿Qué? Sí. ¿Qué unidades? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Aquí está 5 metros. Déjenme mostrárselos. 5 metros está elevado al cuadrado. Entonces son 25 metros cuadrados, que aquí está 25 metros cuadrados. Muy bien. Entonces ya, ¿cómo quedaría simplificado eso? La Podríamos derivada de h multiplicar respecto del tiempo sería igual a 32 sobre 25 pi ajá, metros. 32 sobre 25 pi, ajá, Metros sobre minuto. metros sobre minuto, exactamente. Porque vean, ustedes, si tienen duda, recuerden, el 2 está dividido entre una fracción, entonces al 2 lo multiplico por la fracción recíproca. El recíproco de 25 pi sobre 16 es 16 sobre 25 pi, por eso Eder dijo que 2 por 16 fue el 32 y el 25 pi quedó como denominador. Muy bien, y ahora metros cúbicos sobre minutos están divididos entre metros cuadrados. Entonces multiplico metros cúbicos sobre minuto por el recíproco de metro cuadrado, que es 1 sobre metro cuadrado. Entonces metro cúbico entre metro cuadrado nos queda solo metro y los minutos quedan como denominador. Entonces estamos bien. Y ya con eso calculamos la rapidez de cambio de la altura respecto del tiempo en el instante en el que la altura vale 5 metros. Muy bien. Entonces tómense un momento para... Dice, una piedra se deja caer a un estanque y produce ondas de agua que forman círculos concéntricos. El radio de una curva es de 40 t centímetros. A los t segundos, dice calcular la rapidez de cambio del área del círculo cuando t es igual a 1, cuando t es igual a 2 y cuando t es igual a 3. Muy bien. Entonces ya leímos nuestro enunciado. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero. hacer el dibujito, ¿no? Ajá, un esquema. Muy bien, perfecto. Entonces, se lanzó una piedra al río. Aquí está nuestra piedra. Está cayendo a, ¿qué dice? A un estanque, perdón. Entonces, nuestra piedra cayó al estanque y entonces al caer, nuestra piedra empezó a hacer círculos concéntricos, dice. Perfecto. Muy bien, ya está. Más o menos. Mi pulso no es muy bueno, pero son círculos concéntricos. Perfecto. Entonces nos dice el radio de una curva es de 40t. Entonces el radio de todas estas curvas es de 40t. Déjenme. Ajá. Entonces su radio está expresado
por 40t. Muy bien, donde t es tiempo en segundos. 40t centímetros es el radio. Muy bien. Entonces dice, calcular la rapidez de cambio del área de círculo cuando t es igual a 1 segundo, t igual a 2, t igual a 3. Muy bien. Ya tenemos nuestro esquema. Después del esquema, tenemos que plantear una expresión matemática que relacione las variables indicadas. Entonces, son circunferencias, nos estaba diciendo el problema. Entonces, nos están pidiendo calcular la rapidez de cambio del área del círculo. Entonces, la expresión matemática que necesitamos es área de un círculo. ¿Qué área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra expresión matemática. Sin embargo, esta expresión matemática que estamos utilizando relaciona al área y al radio. Es decir, estamos determinando la expresión o la función área en función del radio. Sin embargo, necesitamos el área en función del tiempo, pero sabemos que el radio de estas circunferencias concéntricas está expresado como 40 veces t. Entonces, esta expresión que habíamos determinado la podemos reescribir como área igual a pi por 40t al cuadrado. Es decir, el área sería 40 por 40 sería 1600. ¿Están de acuerdo? 1600 pi t cuadrada. Entonces, observen, aquí ya tenemos una expresión matemática que relaciona al área en función del tiempo. Y entonces nos piden obtener la derivada del área respecto del tiempo. Pues ya, este ejercicio estuvo todavía más fácil porque aquí teníamos al área en función del tiempo. Entonces, derivada del área respecto del tiempo sería 3200, porque sería 1600 por 2, 3200 pi por t. Y entonces nos dice, calcula la rapidez de cambio del área respecto del tiempo en el instante que t es igual a 1 segundo, t es igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos, t igual a nada más. Muy bien. Entonces decimos para cuando t es igual a 1 segundo, entonces nos quedaría 3200 pi por 1. Muy bien. Y entonces, ¿qué serían? Metros cuadrados sobre segundo. Muy bien, después la derivada del área respecto del tiempo, cuando t es igual a 2 segundos, entonces quedaría 6400 pi metros sobre segundo, metros cuadrados sobre segundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y la derivada, por último, del área respecto del tiempo en el instante que t es igual a 3 segundos, pues sería 0,06 9600 pi metros sobre segundo, metros cuadrados sobre segundo, porque es cómo cambia el área respecto del tiempo. Muy bien, perfecto. Este ejercicio, pues no lo resolvimos tal cual como los demás, porque podríamos haber derivado todo esto respecto del tiempo, pero pues ya en el enunciado nos decían, el radio de la curva que se forma es de 40t centímetros a los t segundo. Entonces el radio de cada circunferencia estaba expresado por esta expresión, que es 40t. Entonces sustituimos el radio por 40t y ya derivamos todo respecto del tiempo. Si alguien dice, es que ¿por qué nada más derivamos el lado izquierdo? Pues nosotros estaríamos diciendo que del lado derecho al derivar respecto del tiempo nos quedó 3200 pi por t por la derivada de t respecto del tiempo. Pero como es, observen, como quedaría derivada de t respecto del tiempo, pues esta vale 1 y por eso no se escribió. Pero en realidad sí derivamos ambos lados respecto del tiempo. Y ya sustituimos nuestra información conocida, que en este caso solo necesitábamos el tiempo. Para un segundo, para 2 segundos, multipliqué 3200 por 2 y solo escribí el resultado. Y para t igual a 3, multipliqué 3200 por 3 y solo escribí el resultado. Y ya entonces nos estaba dando derivada del área respecto del tiempo. Muy bien. Entonces, por favor,